Romanos 13 y versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Señor, bendiga esta exposición de su palabra. Y realmente, hermanos, cuando nos ponemos a recordar o a meditar brevemente, y como les mencionaba ahora en la mañana, varias de las exposiciones que hemos estado escuchando en semanas atrás han tenido que ver con la ley del Señor, han tenido o relación con lo que es la ley moral del Señor. Ahora, claramente en las mañanas estamos estudiando el cuarto mandamiento, entonces vamos a profundizar también específicamente en ese mandato. Pero también en la carta a Timoteo hemos estado viendo la importancia de la ley. Ahora, y nuevamente el pasaje que tenemos ahora, al cual vamos a ser expuestos, nos está hablando acerca del cumplimiento de la ley. Pero lo que debemos tener cuidado como pueblo del Señor es realmente entender cómo ahora el creyente tiene una relación con la ley moral del Señor. Cuando hablamos de la ley moral, nos referimos a los 10 mandamientos, que resume el carácter de Dios. ¿Está el cristiano, podríamos hacernos esa pregunta, está el creyente obligado a cumplir la ley? Esa podría ser una respuesta interesante, la respuesta a esa pregunta. Y nuestra confesión lo señala así. La obligación vinculante de la ley, declara con cuidado que los verdaderos creyentes no están bajo la ley, y escuche, como pacto de obras, sino más bien como regla de vida. El creyente no está bajo la ley como un método de justificación. Y aquí es donde debemos tener ese cuidado, porque podría haber esa línea delgada en la cual alguien podría creer que por guardar estos mandamientos, y los que en un momento vamos a ver, precisamente que por tratar de cumplirlos y demostrar la obediencia a esos mandamientos, que entonces estoy bien con Dios. Porque realmente aquí vemos que Pablo le dice a los hermanos en Roma, les dice: el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces alguien podría decir, se puede cumplir la ley a través del amor. Pero la pregunta es, ¿quién de nosotros ama como lo exige el Señor? Para poder entonces decir, voy a cumplir la ley. Y ahí es donde nosotros entendemos que no como un método de justificación nosotros estamos obligados a guardarla, porque precisamente no podemos. Y quiero mencionarles, tal vez algunos les lo puedan recordar si en algún momento no han leído, y es aquella escena en el libro del Progreso del Peregrino. Ese libro, ¿verdad?, muy antiguo, escrito en el siglo XVII, y es aquel relato de ese hombre cristiano que sale de la ciudad de destrucción y que se dirige hacia la ciudad celestial. E iniciando el viaje, ese trayecto en el cual él buscaba liberarse de la carga que llevaba en sus espaldas, que era el pecado, aparece un hombre que era el evangelista y le dice: tienes que caminar hacia aquella puerta estrecha que está al final. Cuando usted llegue a aquella puerta estrecha, su carga caerá de sus espaldas. Entonces él inicia el viaje. Primero enfrenta una dificultad con el desaliento, pero luego cuando él ya se dirige siguiendo el camino a la puerta estrecha, aparece un hombre que se llamaba sabio según el mundo. Y este hombre, lo que le dice al cristiano es: hay una mejor manera en la cual usted puede perder o quitarse esa carga,
Porque él le decía, este camino que sigue a esa puerta estrecha, usted va a encontrar hambre, peligros, agotamiento. Dice, busque un camino mejor para liberarse de eso. Entonces él le dice, hay una mejor opción, si usted así lo desea, le dice. Y es un camino, dice, que está muy cercano. Y así de esa manera, entonces lo que este hombre hace es aconsejarle a él, al cristiano, que vaya a una ciudad que se llamaba Moralidad. Y que ahí buscara a un hombre que se llamaba Legalidad. Y que este era entonces el que iba a librarle de su carga. Interesante es que cuando el cristiano se desvía y sigue ese camino hacia esa ciudad llamada Moralidad, dice que el camino se le empezó a hacer más empinado y que conforme más caminaba, más pesada se hacía la carga que llevaba. Ahora, recordemos que esta es la analogía que el autor, el hermano John Bunyan, hizo con respecto, y lo entendemos así, con respecto a cómo el hombre, tratando de cumplir o a través de la moralidad, más bien el pecado que tenemos se nos vuelve más pesado. ¿Por qué? Porque entendemos, ninguno de nosotros va a poder llegar un día a decir perfectamente que ha cumplido todo lo que Dios demanda. Y si alguien trata de hacerlo así, se va a ver frustrado. Porque ese es el detalle, hermanos. Todos nosotros venimos con una naturaleza que ya está inclinada a quebrantar esta santa ley. Precisamente, ¿qué es el pecado? Es infringir la ley. Y esa es la naturaleza que usted y yo tenemos. Entonces, si usted y yo pretendemos cumplir la ley, nuestra propia naturaleza no nos lo va a permitir, porque vamos a querer siempre hacer lo contrario. Y por más que me esfuerce, será cansancio y una frustración, porque no podremos cumplirlo. Solo hay alguien que logró hacerlo en nuestro lugar. Ahora, ¿qué es lo que Dios exige al hombre? Bueno, la relación de Dios con el hombre no cambia, porque Dios exige la misma obediencia, la obediencia perfecta a su santa ley. Y ahí es donde nosotros entonces entendemos que está ese dilema. Dios me exige cumplir la ley, porque Él es santo. Interesante es como en Romanos 7:12, cuando se describe la ley y el mandamiento, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando nosotros recordamos quién es el único santo, quién es el único justo y el único bueno, ese es Dios. Y su ley que Él ha dado tiene ese mismo carácter de Él. El mandamiento es bueno. De hecho, nosotros debemos recordar que Dios ha dado la ley. Dice Pablo en Gálatas 3, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y Romanos 10, versículos 3 y 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es entonces lo que nosotros vamos a ver en los mandamientos del Señor? Precisamente que ellos me apuntan a aquel que puede cumplirlos, y ese es Jesucristo. Muestra nuestro pecado, pero a la misma vez nos guía a aquel que puede tomar, o más bien en nuestro lugar puede cumplirlos. Entonces Dios exige lo mismo para el ser humano, la obediencia a su voluntad revelada. Eso no va a cambiar. Romanos 12, 1 al 2 dice, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el profeta Miqueas en el capítulo 6 y versículo 8 también dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Otra vez. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y un último pasaje en 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué demanda Dios de todos nosotros? La obediencia
a su voluntad revelada. ¿Y cuál es su voluntad revelada? Lo que encontramos en la Escritura, su santa ley, sus mandamientos. Entonces ahí es donde nosotros debemos encontrarnos y decir, ¿cuál es ahorita mi posición ante Dios? Entiendo que hay alguien que puede tomar mi lugar para que yo pueda, a través de su obediencia, ser declarado como alguien que sí ha obedecido eso, o nuevamente, estoy esforzándome yo por querer agradar a Dios a través de cumplir su voluntad cuando vemos que no va a ser posible. Eso entonces lo que nos debe llevar es, en primer lugar eso, hermanos, a reconocer nuestra necesidad de Cristo. Porque cuando entendemos que solo Él ha cumplido la ley, y llegamos a un pasaje como ese que Pablo le dice a la iglesia en Roma de lo que ellos deben hacer, entendemos entonces que Pablo no les está hablando que a través de cumplir y amar a su prójimo y de seguir los mandamientos, Él no les está hablando entonces de que a través de eso van a tener el cumplimiento, porque precisamente en los capítulos anteriores Pablo ha hablado la justificación solo por la fe. Entonces el resultado de obedecer estos mandamientos es para aquellos que han sido justificados solamente. Si alguien aquí en esta tarde hoy sale creyendo entonces que lo que yo debo hacer para cumplir la ley es procurar amar más a mi prójimo, amar más a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, estaríamos entonces, como les digo, procurando hacer algo que nunca vamos a cumplir a la perfección. Es a través de lo que Cristo logró, y si hoy esto está en Cristo, entonces podemos acercarnos a este pasaje y entender, Dios me ha dado su Espíritu Santo, que es lo que precisamente Pablo también dijo en Romanos 5:8, o en Romanos, 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando recordamos lo que dice Gálatas, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu, o parte del fruto del Espíritu? El amor. Entonces los que estamos en Cristo hemos recibido el sello de su Espíritu Santo, hemos recibido el amor de Dios, el fruto del Espíritu está en nosotros, y ahora sí, de esa manera entonces yo entiendo, yo puedo amar a mi prójimo, entendiendo nunca va a ser como debe ser. Cristo lo ha hecho en mi lugar, pero Él me va perfeccionando, Él me va santificando en este peregrinar. Y de esa manera yo entiendo entonces, sí, voy a amar a mis hermanos, voy a amar a mi prójimo, pero va a ser un proceso, hermanos, porque ¿quién de nosotros podría hoy estar de pie y decir, amo a todos como Dios me lo exige? Amo a mi hermano que está a la par mía como Dios lo exige, al punto, como Él dice, que daría mi vida por mi hermano. Bueno, ese es el proceso en el cual nosotros vamos y tenemos ese auxilio del Señor, de su Espíritu Santo. Entonces, por eso la ley ahora para nosotros no se vuelve algo complicado y algo difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su Espíritu. Y más bien, como decía el salmista, es un deleite, la ley del Señor, es mi delicia. ¿Cómo nosotros vamos a crecer en santidad? Conforme profundizamos en la ley del Señor. Por ejemplo, hermanos, como les mencionaba, al meditar solo en el cuarto mandamiento, el guardar el día del Señor. ¿Cuántas lecciones llevamos ya estudiando esto? Y es solo un mandamiento. Y conforme profundizamos en la santa ley del Señor, más nos santifica a ella, porque entendemos todo lo que implica para nuestra vida. Por eso es que nosotros como creyentes debemos anhelar y conocer más de la palabra del Señor, porque conociendo más su santa ley, somos más santificados de esa manera. Pero también lo contrario, mientras menos conozco la ley del Señor, puedo llegar inclusive hasta dudar, como algunos lo hacen, de que la ley hoy está vigente para el creyente. Entendemos como el Señor anunciaba lo que iba a hacer en el nuevo pacto, que iba a llegar un momento en que Él iba a poner su espíritu en el corazón, en la vida de su pueblo, y que iba a escribir su santa ley en sus corazones, para que anduviéramos en sus estatutos, para que los pongamos por obra. Si hoy usted ha recibido el Espíritu del Señor, entonces ese es su anhelo. Cuando usted escucha la palabra y entiende, esto es lo que yo debo hacer en respuesta a lo que Él ha hecho por mí, inmediatamente oro al Señor. ¿Por qué? Porque digo, Señor, esto no lo entendía, pero hoy entiendo lo que debo hacer. Y me has dado tu Espíritu que me guía a la verdad. Entonces quiero cumplirlo y quiero obedecerte. Lastimosamente, hermanos, ese es el gran problema. Podríamos decir que desde el inicio, el tema de la obediencia.
Cuando Dios le dio un mandamiento a Adán, un mandamiento positivo, que no debía comer del árbol, sabemos que luego él desobedeció. Esa fue la voluntad de él, desobedecer. Ahora, cuando nosotros entendemos que somos llamados ahora a obedecer la ley del Señor, o que se nos expone, por ejemplo, como vamos a ver, de que tengo que amar a mi prójimo, al escucharlo todos nosotros vamos a sentir y decir que así debe ser. Pero a la hora de obedecerlo y llevarlo a la práctica, ahí es donde nosotros vamos a encontrar esa lucha. Pero como les mencionaba nuevamente, el Señor no nos ha dejado solos. Y Él nos va a ir santificando poco a poco. Esa es la promesa que tenemos. Pero nuevamente, esto es para todos los que tienen al Espíritu Santo de Dios. Porque de lo contrario, usted va a tratar de lograr eso por sus propios medios. E inclusive esa sería la peor condición en la que una persona podría estar. Porque estar sin Cristo es estar obligado a cumplir esta ley. Y llegar al final de su vida sabiendo que no lo pudo hacer. Y experimentar entonces la condenación de Dios. Precisamente eso es lo que ese hombre, el peregrino cristiano, enfrentó cuando intentó hacer eso, llegar a esa ciudad moralidad. Apareció un hombre que se llamaba evangelista y le dijo: todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición, porque no las puede cumplir. Ese es el problema. Si está una persona sin Cristo, está bajo esa maldición. Por eso nosotros debemos cada vez más, al profundizar en esta ley y entender todo lo que implica, dar gracias a Dios por su Hijo, porque Él lo cumplió en nuestro lugar. Y ahora ya no hay temor a ser condenado, pero ahora sí hay ese temor de pecar contra aquel que me ha salvado. Y de esa manera entonces queremos vivir obedeciéndole. Entonces Pablo, a partir del del capítulo 12, él empieza a decirle a los creyentes cómo deben conducirse. Si ustedes ya han sido justificados, han sido salvados, así debe ser su relación con Dios, su relación con el Estado, su relación con la iglesia, con los otros hermanos. Y en el versículo 8, Pablo habla acerca de una deuda que podemos entender que todos los creyentes tenemos. Él inicia y les dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces lo primero que quiero exponer es acerca de esta deuda que tenemos con los demás. Y precisamente el sentido que está ahí es de una deuda que es perpetua. Una deuda que no es solamente que si hoy hice bien a mi hermano, hoy la he cumplido, hoy la he saldado, podría decir. No, sino que es una deuda que tenemos hasta el día que el Señor venga o hasta el día que Él nos llame. Es una deuda para siempre. ¿Y cuál es esa deuda? El amarnos unos a otros. Es lo que Pablo le dice a los hermanos. La obediencia, decía un hermano, es el corazón de la vida cristiana fiel. Precisamente el apóstol en el capítulo 7 ha hablado acerca de que el hombre espiritual dice: según el hombre interior me deleito en esta ley de Dios. Ahora sí, como Cristo me ha salvado, me deleito en obedecerle. Y al entender entonces que tengo esa deuda, lo que voy a procurar entonces es amar a mi hermano. Una vez un hermano dijo: la deuda de amor se queda con nosotros de manera permanente y nunca nos abandona. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo siempre. ¿Qué es lo que debe el cristiano, aquellos que han sido santos, elegidos para obedecer? Como dice 1 Pedro 1:2, debemos estar continuamente sirviéndonos unos a otros en amor. Como les decía, podemos entender esto, pero en la práctica es donde debemos analizarnos y decir: Señor, tú me has dado de tu espíritu, pero ¿cómo estoy yo hoy mostrando mi amor? ¿Cómo estoy yo demostrando que esa deuda que tengo la estoy buscando cumplir? Obviamente, como les digo, en obediencia a nuestro Salvador, sirviéndonos en amor, orando unos por otros, llevando la carga de los demás. También, como el apóstol dice, soportándonos unos a otros y haciendo todos los buenos oficios en las cosas temporales de esta vida.
Pero cuando aún hagamos todo lo que creemos que debemos hacer, debemos recordar que también el Señor dice, somos siervos inútiles al final, porque estamos haciendo lo que ya la ley nos dice que debemos hacer. Pero entonces lo que debemos considerar, hermanos, es cómo hoy yo, en medio de la iglesia donde el Señor nos ha colocado, en el caso donde el Señor nos tiene más bien, cómo estoy demostrando mi amor hacia mi hermano. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su santo nombre, y dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El amor mostrado hacia su santo nombre, ¿y cómo lo hace? Sirviendo a los hermanos. Y también les dice el autor, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Precisamente es algo que debemos hacer perpetuamente. El amor a Dios de estos hermanos se mostró en su servicio en el pasado y ahora en el presente. ¿Cuánto ora usted por su hermano? ¿Cuánto usted procura ayudar a su hermano en el crecimiento espiritual? Gálatas 6:10 nos dice, del 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces debemos entender, hermanos, nos vemos nosotros como esta familia, mayormente a los de la familia de la fe. Debo buscar esas oportunidades para mostrarle mi amor. ¿Por qué? Porque es una deuda que tengo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es lo que el Señor debe usar en nuestra mente y tenerlo como nuestra convicción. Con esta iglesia donde el Señor me ha traído, tengo esta deuda. Tengo que amarles a ellos y pedir, Señor, ¿cómo puedo mostrar más este amor? Pero sabemos, va a ser algo genuino, hermanos. Debe ser algo genuino. Tenemos al Espíritu Santo que va a producir este fruto. Pero entonces, ¿con qué diligencia buscamos esas oportunidades para servir? Es cierto, primordialmente a los de la familia de la fe, pero a la misma vez, este amor que Dios nos ha dado se debe mostrar con todos los hombres. Nuestro amor a Dios se manifiesta con el amor a su pueblo, que Él también ha salvado, pero también el amor con aquellos que no son de Cristo. Mateo 5:44 decía, pero yo os digo, el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuál es la marca de los hijos de Dios? Ese es el punto. ¿Cuál es esa marca? El amor a todos. Y primordialmente el Señor aquí dice, a aquellos que les persiguen. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien hace algo en contra de nosotros y nos sentimos perjudicados? Como les digo, es un proceso en el cual estamos, porque ninguno de nosotros puede llegar a tener esa forma de amor perfectamente, pero lo que sí podemos creer es que Dios nos va concediendo ese avance, ese amor de saber que cuando alguien hace algo en contra mía, lo que yo debo hacer es perdonar a esa persona y orar por ella. Porque como dice aquí, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y todos somos malos. Ese es el punto. Esa persona no es mejor que yo. Yo estaba en esa condición de ella también, de ser una persona egoísta que buscaba herir a los demás, pero el Señor vino y me salvó y me dio su gracia, y ahora yo puedo entonces sí mostrar amor cuando me hagan mal. Obviamente aquí nosotros tal vez en nuestro contexto no sufrimos de la persecución como aquí se habla, como otros hermanos sí lo atraviesan, pero en medio de nuestro diario vivir hay circunstancias que tal vez podemos considerar, alguien está abusando o se está aprovechando. ¿Cómo debemos actuar? Ese es el punto. ¿Cómo debe ser nuestra reacción? Bueno, aquí el Señor nos está dando esta pauta, el amor. Yo tengo una deuda con esa persona, sea él creyente o no, tengo esa deuda que debo amarle.
Y Pablo lo ha venido expresando. ¿Qué es lo que él le aconseja a la iglesia? No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. No es como el dicho que comúnmente escuchamos, ¿verdad? Que me la hace, me la paga. Es como el mundo piensa. Pero el creyente no va a ser así. No voy a pagar mal por mal. Voy a procurar lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Esto está en Romanos 12, del 17 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces Pablo dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, y eso debe ser la vida cristiana. Esto debe ser lo que nosotros debemos pedir al Señor. Oh Dios, concédeme vivir de esta manera, amar a las personas de esta forma. Porque hermanos, como les decía, todos los días alguna situación adversa vamos a enfrentar. Y lo que debemos procurar es, Señor, aquí yo tengo la oportunidad para mostrar el amor de Cristo, mostrar el Evangelio. Lo que Dios ha hecho en mi vida, tengo la oportunidad de hacerlo con aquellos que veo que están actuando injustamente, pero no les voy a pagar por mal. Voy a mostrar la gracia, la misericordia del Señor. Pero precisamente, hermanos, es algo que nosotros debemos pedirle al Señor. Y esa es una oración conforme a su voluntad. Y el Señor nos va a conceder crecer en ese amor hacia aquellos que de alguna manera nos hacen mal. Pero recordemos también, hermanos, nosotros no somos perfectos. Y a alguien, usted o yo, hemos dañado. Y en ese momento hemos necesitado que esa persona nos ame y que no nos pague de acuerdo a nuestra maldad. Y eso es lo que nos debe llevar entonces también a recordar, es el ejemplo más grande de aquel que ha amado a sus enemigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién nos amó siendo nosotros enemigos, rebeldes a su santa voluntad? Cristo. Cuando nosotros le despreciábamos a Él y vivíamos en abierta rebelión, Él vino y salió a nuestro encuentro y nos llamó y nos perdonó y no nos pagó conforme a nuestras maldades, sino que fue más grande. ¿Por qué? Porque la maldad mía, el castigo de esa maldad y de la maldad suya, Él lo recibió. Y ahí está el ejemplo más grande, hermanos. Si Cristo nos amó de esa manera, entonces ¿cómo usted y cómo yo no vamos a amar a aquellos también que nos hacen algo? Ese es el ejemplo más sublime que tenemos en la Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces debemos hacernos esa pregunta: ¿cuál es mi reacción cuando alguien me ofende? Que el Señor nos ayude entonces a mostrar ese amor. Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso: sed pues imitadores de Dios. Y eso fue lo que Dios hizo. Y andad en amor. Nuevamente, eso es un constante, vivir en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Juan 14, 21, el Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es solamente decirlo entonces, porque muchas personas podemos decirlo de labios: amo a Dios o amo a Cristo, pero aquel que guarda los mandamientos, dice el Señor, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, hermanos, entendiendo en primer lugar mi relación con mi prójimo, mi relación con los hermanos, pero entonces todo esto del amor nos lleva también a tener varias aplicaciones, porque podríamos considerar cómo es usted, hermano, en su matrimonio, o usted, hermana, también en su matrimonio. Cuando hay alguna discusión en la pareja, entiende, la deuda que tengo con él es el amor, y no le voy a pagar mal como creo que él me está haciendo mal, o ella. No, voy a amarle como Cristo me amó. También los padres con los hijos.
y los hijos hacia los padres. ¿Cuál es también nuestra relación? En el caso de los hijos, cuando su padre le corrige. ¿Entiende que muchas veces lo hace porque le ama? O la mayoría de las veces. ¿Va usted a obedecerle? Entendiendo, él me ama. Y yo la deuda que tengo con mi padre es que debo amarle. Pero nuevamente, lo que debemos procurar y entender, hermanos, porque esa es la línea delgada. Si tenemos al Espíritu de Dios, vamos a poder amar. Ese es el punto. Y como hemos visto entonces con los hermanos y con los que no son creyentes. Recordemos pasaje en Proverbios que nos dice, fieles son las heridas del que ama. Y muchas veces también, o leemos también en la carta a los Corintios que dice que más bien debemos sufrir muchas veces el agravio, la ofensa. Quiera el Señor que esta sea la manera entonces en la cual nosotros nos relacionemos con los demás y sepamos, esa es la deuda que voy a tener toda la vida, el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El cumplimiento de la ley entonces es el amor, y es lo que Pablo señala en el versículo 9 y versículo 10. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces cuando él expone, tenemos esa deuda, debemos amarnos. ¿Qué es lo que él utiliza para mostrar el amor, para decirnos cómo mostrar el amor? Si no, nuevamente es el guardar los mandamientos. Si usted ama a su prójimo, usted no va a adulterar, no va a cometer el adulterio. Y así cada uno de estos mandamientos que él señala. Pero entonces también es ahí donde nosotros en primer lugar entendemos, yo amo a Dios en primer lugar, o es a lo que somos llamados. Y si yo amo a Dios, cada uno de estos mandamientos, aquí vemos que se nos presenta el mandamiento número 7, el 6, el 8, el 9 y el 10, pero sabemos que es la ley completa, los 10 mandamientos. En primer lugar, si amo a Dios, voy a obedecer sus mandamientos, los que tienen relación con Él en primer lugar. Y cuando me dice que debo amar a mi prójimo, también, hermano. La pregunta es entonces, ¿entiendo yo lo que implica cada mandamiento para saber cómo no ofender a mi hermano? Porque al quebrantar un mandamiento, no estoy demostrando el amor a mi hermano. Por eso llega a esa conclusión, el amor no hace mal al prójimo. Un hermano decía, si amamos a Dios con todo nuestro corazón y a las demás personas con todo nuestro corazón, podemos hacer lo que nos plazca, porque solo vamos a querer hacer lo que complazca a Dios y beneficie a otros. Ese debe ser el anhelo nuestro, complacer a Dios, y al amar a Dios vamos a hacer lo que beneficia a mi hermano. Yo no voy entonces a ir y criticar a mi hermano o hablar de él mal. ¿Por qué? Porque sé que yo lo debo amar a él. No debo mentir en contra de él. Voy a mostrarle más bien la verdad y voy a orar por él y buscar el que mi hermano crezca en santidad. Y precisamente esto viene desde el Antiguo Testamento. Si en verdad, o más bien el amor que Dios nos pide hacia nuestro prójimo, en Levítico 19:18, Él dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, necesitamos la ley de Dios que siempre nos pueda guiar. Por eso necesitamos conocer más la verdad de sus mandamientos y profundizar en ellos, porque conforme andamos en la ley, entonces le estamos obedeciendo y estamos creciendo en santidad. Cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame a crecer en santidad, lo que debemos crecer es en obedecer los mandamientos. Por eso es que necesitamos la santa ley del Señor. Debemos profundizar en cada mandamiento. Y también al exponer cada vez más clara la ley, eso nos lleva a apreciar más la obra de Cristo. Porque eso nos hace entender cuán lejos estoy yo de cumplirla, pero Cristo la cumplió. Y ahora Él me permite con su Espíritu Santo sí obedecerla. En ese proceso, en ese caminar hasta que estemos con Él nuevamente. Y ese debemos entender que es el estándar de la conducta que agrada a Dios.
Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Jesús luego dijo, Él se agrada en mí porque yo hago siempre lo que Él manda. Hago siempre lo que le agrada. Y ese es entonces el estándar de la conducta que agrada a Dios. Si estamos unidos a Cristo, por su obediencia, vamos a agradar a Dios. Y en nuestro peregrinar vamos a seguir sus mandamientos. Ese es el punto. No podemos hacerlo separados de Cristo. Entonces lo que debemos meditar es, o entender cada infracción de la ley que un hombre realiza, si está en Cristo, entonces eso fue pagado por Él en la cruz. Y ahora Cristo nos capacita con su Espíritu para que podamos cumplir la ley. ¿Qué es el pecado? Como un hermano dice, entonces es una falta de amor a Dios y una falta de amor al prójimo. Eso es lo que debemos entender. Señor, tú me has dado el amor hacia mis hermanos, el amor hacia ti. Pero cuando voy a hacer algo contra alguien, debo rogar al Señor para en ese momento entender y meditar. Con lo que voy a hacer, ¿voy a demostrar que amo a esa persona o voy a demostrar otra cosa? Debemos entender entonces que Dios nos llama así, individualmente a amarnos unos a otros, siendo miembros los unos de los otros. Y también entender, Dios nos da hermanos, como veíamos ahora, y familia en la fe, con los cuales podemos crecer en eso, en guardar los mandamientos del Señor. Dios nos permite tener personas con diferentes cualidades para que podamos forjar el amor, para que podamos demostrar entonces, debo soportar a esta persona y el Señor me lo está trayendo para mostrar el amor de Cristo. Así también como debo entender que tal vez yo soy difícil para que algunos me amen, pero ahí es donde vamos todos a reflejar el amor del Señor. Y lo hacemos aquí en la vida de la iglesia. Usted también, hermano, en su matrimonio y hermana, ahí es donde también el Señor le va a ir santificando, mostrando ese amor en la crianza de sus hijos también, con aquellos compañeros de trabajo que el Señor le da, que tal vez son difíciles de abordar, pero ahí está el Señor soberanamente actuando también. Entonces debemos ver que todos los días tenemos esa oportunidad, mostrar el amor de Cristo con estos que el Señor nos permite estar rodeados. Ahora, hermanos, qué gozo es, sí, qué gozo debemos entender es aquellos que el Señor nos permite tener, que vienen a nuestra vida y que más bien nos ayudan a crecer en obedecer los mandamientos del Señor. Aquellos con los cuales yo me reúno, tenemos esa amistad y esa hermandad y nos alentamos a obedecer la ley del Señor. Hay un hermano que hace poco estaba leyendo la biografía de él, de un predicador en Escocia, que dice que él tenía un amigo con el cual fue al seminario, pero luego que salieron del seminario, dice, se hicieron amigos inseparables. Y vea cómo él describe la relación de amistad que tenían. Dice, nos reuníamos cada sábado a las 6:30 de la mañana, juntos con unos cuantos más, y ahí estudiábamos, teníamos un estudio bíblico. Juntos buscábamos a los necesitados espirituales en los barrios pobres de la ciudad. Y juntos se exhortaban el uno al otro en la búsqueda de aquella santidad personal que luego iba a ser característica en la vida de ellos. Pero ese es el punto, hermanos, aquellos con los cuales hoy el Señor nos permite tener esa comunión, esa cercanía, hermanos en medio nuestro o hermanos de otras iglesias, podemos decir, nos estamos ambos motivando a crecer en conocer al Señor, ambos motivándonos en obedecer más la santa ley del Señor. Y debemos anhelar que ser nosotros así, de aquellos que las personas puedan acercarse y podemos, con el auxilio del Señor, ayudarles a través de la palabra. Y que sean entonces amigos para bien de nuestra alma. Y también nosotros ayudarles a ellos. Pero sabemos que todo el Señor lo concede para el bien de su iglesia. Queremos que todos aquí seamos de esa manera. Tener ese deseo de ayudarnos mutuamente a crecer en el peregrinar. No dejar a nadie atrás, sino motivar. Voy a amar a mi hermano que se ha estado sentando. Voy a llamarle. ¿Qué ha estado pasando? Hermano, voy a orar por usted, por esa prueba que usted está atravesando. Porque el Señor me manda a amarle. Pero también muchas veces tenemos la oportunidad. Sí, lo más grande que podemos hacer es orar por nuestros hermanos, nuestras oraciones. Que lleguen al trono de la gracia y pedir constantemente por aquellos que el Señor nos permite, por hermanos en la fe.
Pero también cuando el Señor nos da las oportunidades y los recursos, decir, yo puedo proveer para mi hermano en lo que él está atravesando. Y de esa manera estoy amando a mi Señor. Y le estoy mostrando a mi hermano que yo le amo realmente. Eso es lo que debemos procurar y que el Señor nos ayude. Ahora, para concluir, quiero leer 2 preguntas que un catecismo hace acerca de lo que es la utilidad de la ley para todos los hombres. Entonces, en primer lugar nos informa de la santa naturaleza y voluntad de Dios y del deber de andar en ella. Pero también, como veíamos, para convencernos de nuestra incapacidad para cumplirla y de la contaminación pecaminosa de su naturaleza, de sus corazones y de sus vidas, para humillarlos en el conocimiento de su pecado y miseria, y de esta manera ayudarlos a tener una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Eso es lo que la ley va a hacer. Si usted en esta tarde aquí en medio nuestro es alguien que está en Cristo, la ley le va a mostrar su miseria, porque usted no puede amar a nadie como el Señor lo demanda. Va a mostrar su incapacidad. Pero como les decía también, esta ley es santa y es buena y es justa. Y Dios demanda que todos lo cumplan. Y si usted no lo puede hacer, tiene que ir a aquel que sí la ha cumplido en su lugar. Y ese es Cristo. La ley es la guía para llevarlo a Cristo. No procure entonces obedecerla según sus medios para ganarse la justificación. No. Procure entonces reconocer su pecado y clamar a Dios reconociendo cómo usted la ha quebrantado. Y saber que hay esperanza en Cristo, porque Él la cumplió, para que entonces aquellos que por la fe estén unidos a Él puedan ser declarados justos. Y como vemos, ¿qué utilidad especial tiene la ley para los que son creyentes? Para los que son regenerados y que creen en Cristo, sí, son librados de la ley moral entonces como pacto de obras, de tal manera que por medio de ella ni son justificados ni condenados. Sin embargo, además de la utilidad general que la ley tiene para todos los hombres, como hemos visto, es de utilidad especial para los creyentes, para mostrarles cuán obligados están a Cristo, porque Él la cumplió y sufrió la maldición de ella en lugar de ellos y para su bien. Y concluye, y de esta manera provocarlos a una mayor gratitud, y para que expresen lo mismo en su mayor cuidado de conformarse a la ley como su norma de obediencia. Hermano, ¿usted quiere obedecer al Señor? Eso es lo que decimos, que el Señor nos ayude a obedecerle más. ¿Cuál es la norma que utiliza para decir, quiero obedecer más a mi Señor? Si no es la santa ley que Él ha dado. Y lo hacemos en gratitud por lo que Él ha hecho al salvarnos. Quiero que leamos nuevamente el pasaje para concluir. Dice así en el versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Señor, ayúdanos, porque así como hoy leemos lo que demanda la ley, oh Señor, danos ese amor cada vez más profundo, un amor hacia ti, que de esa manera nos lleva entonces a amar a nuestro prójimo. Perdónanos cuando no lo hemos hecho de esa manera, pero te ruego, sigue dándonos esas oportunidades para mostrar el amor de Cristo, y también esas oportunidades para anunciar de Cristo a aquel que sí la ha cumplido, y que muchos también vengan y le conozcan a Él, y se postren reconociendo lo que Él es el único justo entonces que les puede dar la vida eterna. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén.